Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una receta calabrese. Es una preparación a base de pan relleno de sabrosos quesos y fiambres, la pita calabrese o focaccia ripiena calabrese. Se dice que esta pita o pan relleno se preparaba para probar la temperatura de los hornos de leña y se hacía con sobrantes de la masa del pan. Probablemente panes de fermentación prolongada, hechos de masa madre, pero esta es una versión express si se quiere porque puede estar lista en cuestión de unas horas. Para preparar la masa del pan vamos a necesitar 300 gramos de harina común, en este caso es harina 3 ceros, 12 gramos de levadura fresca, media cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, 175 mililitros de agua y una cucharada de aceite de oliva. Lo que vamos a hacer primero es preparar una esponja con la levadura y con unas 4 cucharadas del total del agua, unos 50 mililitros. Agrego una cucharadita de azúcar y una cucharada bien colmada del total de la harina. Mezclo bien y dejo reposar por media hora. Una vez bien activada la levadura, vamos a hacer un hueco en el medio de la harina y vertemos dentro la levadura. Agregamos la cucharada de aceite de oliva y el resto del agua. Mezclamos hasta humedecer bien toda la harina. Y agregamos una cucharadita de sal. Volvemos a mezclar bien y vamos a obtener una masa bastante húmeda y pegajosa. La cubrimos con un paño húmedo o con un nylon y la dejamos descansar durante media hora. Y al cabo de media hora la masa ya habrá cobrado bastante elasticidad, pero como aún está muy pegajosa no la vamos a amasar. Untamos ligeramente la mesa con un poquito de aceite o podemos humedecerla también con agua. Volcamos la masa y simplemente le damos unos 2 o 3 pliegues para que la masa cobre un poco más de fuerza y elasticidad. Van a ver que enseguida y muy fácilmente vamos a poder formar un bollo. Y una vez que lo tenemos, lo ponemos dentro de un recipiente bien aceitado. Lo cubrimos con un paño húmedo o con un papel film y dejamos leudar hasta que la masa triplique su tamaño. Va a tardar en triplicar 1 hora y media o 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Espolvoreamos ligeramente la mesa con un poco de harina y volcamos la masa. La dividimos a la mitad. Y formamos un bollo nuevamente con cada porción de masa. Para formar el bollo llevo los bordes hacia adentro de esta manera, para de paso darle un poco más de tensión a la masa. Ahora el otro. Y una vez listos los dos bollos, los cubro y los dejo descansar por una media hora más. Voy a rellenar esta pita con un salame
tipo calabrese cortado en fetas finas, un poco de jamón crudo, queso provolone en fetas, queso sardo cortado en cubitos, aceitunas negras y verdes y un huevo duro. Y como los tomates frescos todavía no están en estación, voy a usar tomates deshidratados en aceite de oliva. Y estos ingredientes son algunos de los más típicos, pero no hay una sola manera de rellenar la pita, ya que cada familia utiliza lo que tiene a su disposición y dependiendo en el periodo en que se prepare el pan. Una vez que tengamos todo listo para rellenar la pita, vamos a estirar el primer bollo de masa, que va a ser la base. Empiezo primero presionando con la yema de los dedos y estirando hacia los lados. Pueden hacerlo también con el palo de amasar, pero yo prefiero hacerlo con las manos para no aplastar demasiado la masa. Estiro la masa pasándola de una mano a la otra, rotándola al mismo tiempo. Presiono nuevamente con la yema de los dedos y continúo. Y una vez que obtenemos el tamaño deseado, lo ponemos sobre una asadera o una pizera sin aceitar. He estirado mi masa de unos 26 o 28 centímetros de diámetro. Ahora la vamos a rellenar. La voy a rellenar con el chorizo tipo calabrese cortado en rodajas bien finas, un poco de jamón crudo, queso provolone en fetas, las aceitunas negras y verdes, los tomates en aceite, el huevo duro, los cubitos de queso sardo y por último un poquito de orégano seco. Podría también ser albahaca o perejil fresco. Ahora tomamos el otro bollo de masa y lo estiramos de la misma manera que lo hicimos con el anterior. Lo tomamos y lo colocamos por encima cubriendo el relleno. Presionamos los bordes un poco para que no se abran y hacemos un agujerito en el medio o pinchamos con un tenedor para dejar escapar el vapor durante la cocción. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados y horneamos durante 15 o 20 minutos o hasta que esté bien dorada por arriba. La pita se disfruta mejor recién salida del horno, pero queda también muy bien fría. Y aunque comenzó como una forma de aprovechar sobrantes de masa de pan, hoy es un ícono de la cocina calabrese y se puede encontrar en las panaderías de toda la región. Espero que les haya gustado esta receta de la pita calabrese y que prueben hacerla en casa. Si les gustó esta receta, no se olviden de poner un me gusta, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y como siempre muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Nos vemos muy pronto con una nueva receta.
Chao, hasta luego.